de España nos ve, lo primero que se te viene al cuerpo es como horror, ¿no? ¿Qué es eso? La Sí, casa de los horrores, ¿no? Y no te piensas que hay alguien sí. tan simpático allí como tú, ¿no? Pues mira, yo recuerdo una de las charlas que di en tus clases de bachiller a los chavales que me hacía mucha ilusión darlas porque mi primera pregunta siempre era, ¿qué pensáis que es una unidad de salud mental, una planta de agudos? Y decían, todo el mundo con cuchillos en la mano, gritando. Digo, ¿cuántas películas habéis visto de alguien boloso del nido del cuco? O sea, tema Total. así, ¿no? Y recuerdo de empezar a dar la charla y contar lo que es una unidad de agudos, cómo trabajamos, qué tipo de pacientes tenemos, que no todos van con cuchillos en mano, ni mucho menos, y contar el funcionamiento de la planta, terminar la charla y cuando a lo mejor te veía a la semana me decías, Piedad, ya hay dos que quieren hacer enfermería y uno que quiere hacer medicina. Es verdad, es verdad, Y es yo verdad, decía, ay, ¿en qué mal momento di la charla? ¿Dónde se meten los pobres míos? es Pero me verdad. hizo mucha gracia porque cambiaron el chip de Claro, lo que era, ¿verdad? Y sobre todo también había unos vídeos muy buenos que lo recomiendo a todo el mundo que pueda escucharme ahora mismo, que se llama 24x7, ¿vale? Janssen, son unos vídeos, se llaman discapacitados, en el cual son pacientes que verbalizan su historia, ¿no? Su un episodio psicótico, cómo han brotado, cómo se han curado, cómo se han medicado y cómo están trabajando y llevando una vida lo más normalizada posible, ¿no? Entonces, son vídeos con una esperanza de futuro de vida que no significa el que tener una enfermedad mental, significa que estés babeando en una esquina o encerrado en un manicomio de por vida, porque no es así. Yo os puedo asegurar que tengo muchísimos pacientes que tienen una enfermedad mental grave, como una esquizofrenia, pero están tratados, cuidados, medicados y haciendo una vida laboral perfecta, familiar, porque el que es como es el que es diabético, ¿no? El que se cuida funciona muy bien, ¿no? Tiene una glucemia controlada y no tiene efectos secundarios. El que, por ejemplo, pasa de todo, no se pone la insulina a tiempo, come lo que le da la gana y demás, termina, pues, efectivamente, con retinopatías, con neuritis, con un montón de efectos secundarios que le afectan mucho a su calidad de vida. Pues yo es como todo, ¿no? Y sobre todo contar un poquito, quiero hacer un poco de resumen de cómo nos ha pillado el COVID, ¿no? A la planta de psiquiatría que no ha sido poco. Imaginaros una planta de psiquiatría en la cual antes justo del confinamiento tenemos un proyecto y tenemos en mente un proyecto muy interesante que es hacer una unidad abierta y cerrada. La unidad cerrada, esa es una planta, un ala, ¿no? Con 25 camas en la cual los pacientes son los más graves, pues por eso el psicótico que está muy delirando o el maníaco que está disparatado o el que se quiere suicidar que tiene mucho riesgo de suicidio. Bueno, pues digamos que es una planta de UCI, UCI psiquiátrica, ¿vale? Y luego la idea era la otra planta que ya está hecha porque la obra empezamos a hacerla y se terminó. Es una planta en la cual son pacientes que están graves, pero que pueden llevar una vida un poquito más normalizada, con salidas, pueden salir a tomar un café, respetando los horarios, pues eso, de terapia, de comida, de grupos y demás, pero un poquito normalizando la vida, como cualquier otro paciente del hospital, de cardiología, de traumatología, que puede levantarse, puede salir, puede moverse por el pasillo, como puede más salir. normalizado, ¿no? En ese sentido. Estamos hablando de humanización, o sea, ya hemos llegado a un nivel de que sí, ¿por qué nuestros pacientes psicóticos o graves no pueden llevar una hospitalización normalizada como otros pacientes que a lo mejor están en una planta de cardiología, ¿no? Es verdad que a lo mejor el paciente cardiológico si está con muchos cables, como digo yo, que si el respirador, las gafas nasales, que si la vía no puede movilizarse, pero el que está con un adiro todos los días esperando una prueba complementaria, pues Claro. puede movilizarse, puede salir, pues lo mismo queremos hacer. Justo antes de eso nos pilla el COVID. ¿Qué Ah, pasó? Que ya se nos vino abajo el proyecto de la unidad abierta y cerrada, ¿no? Porque se volvió cerrada, totalmente cerrada, no me porque ya ni los cerrado. pacientes, claro, ya ni los pacientes podían salir, ni las familias podían venir. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, pues se intentó que el paciente estuviera el mínimo tiempo ingresado. ¿Para qué? Para que tuviera una vida o sea, familiar lo más, yo qué sé, arropadora posible, porque también era muy duro, ¿no? Porque también se morían muchos familiares de pacientes en los cuales estaban ingresados. ¿Y tú cómo le das una noticia a un paciente encima que está a lo mejor maníaco y que está, ha fallecido su padre o su madre? Es que son noticias muy duras las cuales hemos tenido que vivir, que tratar y que asimilar, ¿no? Que no ha sido fácil. Pero bueno, quitando esa parte, pero se nos vino abajo ese proyecto tan interesante que teníamos que en un futuro se hará porque funciona, ¿eh? Y en otras provincias de España se está haciendo y está funcionando muy bien.
O sea, que se ha Entonces, quedado en pause, pero en pausa hasta que el COVID, exacto, lo tengamos ya más dominado. ¿Qué hicimos entonces? Dijimos, bueno, pues si entonces los pacientes no pueden salir ni la familia puede venir, y es verdad que en las plantas de psiquiatría hay muy pocos estudios, muy pocos estímulos. ¿Por qué? Porque las habitaciones son muy diáfanas, no hay nada, porque intentamos evitar pues, que un paciente se pueda hacer daño, que se pueda cortar, con lo cual solo hay una cama, mesita de noche, una taquilla, lo mínimo, porque lo que queremos es que el paciente esté en espacios comunes, haciendo terapias de grupo, ¿no? Psicoeducación, acogida, relacionándose con es nosotros. un poco, para los que somos más así ignorantes, Piedad, es un poco buscar una estructura de dormitorio donde se favorezca menos el estar como metido en tu cueva y salgas más a los espacios de socializar Comunes, y allí efectivamente. Sí, crecer. porque si no, una hospitalización, ¿qué sentido tiene que estés 24 horas metidos en una cama? ¿De qué Claro, te yo he sirve? pensado mucho esto, ¿eh? Yo lo he pensado mucho. Claro, por ejemplo, tú imagínate que tú vienes deprimido y me dices, no, no me quiero levantar, estoy súper triste, me quiero quedar aquí en la cama. A ver, ¿en qué le ayudo yo a ese paciente si lo único que le hago es dejar estar metido en la cama 24 horas un día tras otro? No, no, yo le intento convencer, le doy su espacio, pero digo, a ver, vente, escúchame, vamos a hablar, vamos a hacer un grupo de terapia que vas a escuchar a otros pacientes que les pasan cosas similares, o que a ti te pasa, o cosas muy distintas. Y te vas a dar cuenta de que ni es el más grave, ni eres el mejor. Estás ahí que tú percibes que eres el peor, pero si comparamos con otros pacientes te vas a dar cuenta de que no tiene nada que ver una patología con la otra. Con lo cual, un poquito de movilizar, ¿vale? También están las terapeutas ocupacionales, los psicólogos, que intentamos que, bueno, que el paciente que aproveche su hospitalización. Lo importante, que no se quede en una cama tumbado, que eso lo va a hacer en su casa, que lo que intentamos es que respete los horarios, porque el tener un horario en tu vida te quita estrés, te quita ansiedad, no tienes que pensar en lo que tienes que hacer, sino es que tienes que levantarte a las 8 de la mañana y te vas a duchar y luego vamos a desayunar y luego vamos a hacer el grupo de acogida y luego vamos a hacer terapia y luego vamos a comer y luego O ahora sea, han empezado las visitas. que mucha gente ve como algo fastidioso, ¿no? No es para fastidiar, es para Al que revés. es terapéutico, todo lo contrario, ¿no? Todo terapéutico, al revés, fastidiar. O sea, yo creo que fastidiar a un paciente es no hacerle caso, o sea, decir, haz lo que te dé la gana. Para mí eso no es ayudarle. Para mí ayudarle es intentar convencerle, motivarle para que participe y que haga cosas que le van a beneficiar. Y luego te lo dicen. Luego cuando se van de te dicen, gracias. O sea, gracias porque yo no quería que mal paciente siga. A lo mejor te dicen, ¿no? Que me he portado fatal, porque no. Te has portado como tú te encontrabas que estaba súper mal, ¿no? Bueno, pues después de todo esto, lo que pasó que dijimos, bueno, pues vamos a hacer la unidad que se suponía que era cerrada, vamos a hacerla en una planta COVID de paciente psicótico o paciente psiquiátrico con cualquier otra patología, porque que la gente que no piense que la unidad de psiquiatría es solo paciente con enfermedad mental grave como una esquizofrenia. Tenemos de todo. Te iba a decir, ¿qué hay en una unidad? ¿Qué personas van a una unidad como la tuya? No os podéis imaginar, tenemos trastornos de la personalidad, tenemos depresiones, intentos de suicidio, tenemos pacientes bipolares, en fases maníacas, en fases depresivas, tenemos pacientes con deterioro cognitivo que no está muy claro el diagnóstico, pacientes demenciados que tampoco tenemos muy claro el diagnóstico porque están desorientados. Porque es verdad que también la patología orgánica afecta mucho al tema cerebral, con lo cual a lo mejor hay una afectación por corticoides, por ejemplo, que le hemos puesto a un paciente porque tiene un COVID y se ha disparatado, ha perdido la cabeza, pero no es porque sea un psicótico, sino que el fármaco le ha provocado esa enfermedad, con lo cual también es un poco intentar diagnosticar y llegar, ¿vale?, a qué es lo que le está pasando a este paciente. Y eso, la, Por traducirlo así al lenguaje popular, para los que no sabemos nada, sería como un primer paso, como una acogida, para luego cada uno ir viendo lo que necesita. ¿Sería algo así? sí, a ver, hay algunos que están clarísimos, que tú lo ves por la puerta y dices, madre mía, este está brotado, este está fatal, este No hay tiene duda, esto. no hay duda. No hay duda. La anoréxica también no hay duda, porque te viene con 25 kilos, 23 kilos y es evidente. Pero hay patologías que nos da mucho dolor de cabeza, ¿eh? Que hasta llegar a un diagnóstico, porque es verdad que pruebas complementarias de psiquiatría hay muy pocas, porque si tú tienes, por ejemplo, una apendicitis, es fácil, te hacen una analítica, tienes uno de los leucocitos disparatados, te hacen una ecografía, tienes el apéndice inflamado, a quirófano. Psiquiatría es todo a través de la entrevista. Si tú no me quieres contar lo que te está pasando, a ver cómo llego yo a un diagnóstico contigo.
Es complicado, es otro mundo, pero se consigue y se llega y hay que ganarse al paciente y ahí está el vínculo terapéutico, ¿no? El yo nunca te voy a mentir, porque el paciente psicótico grave o el paciente con enfermedad mental puede estar muy mal, pero tonto no es. Es un paciente que sabe lo que le estás diciendo y cuando ven que tú estás para ayudarle, porque al principio tiene mucho miedo, imaginaros a vosotros que os cogen de buenas a primera en vuestra casa, un ingreso voluntario, porque ha llamado un vecino y ha dicho este paciente, este vecino mío no para de dar gritos por la noche y demás, viene la policía, viene la ambulancia, viene, bueno, ahí se descarga el psiquiatra, todo el mundo, y te llevan de forma involuntaria a una unidad de psiquiatría con contención mecánica, ¿vale? De forma involuntaria y tú no sabes por qué te han traído aquí sitio desconocido en el cual no conoces a nadie, tienes un miedo horrible, atroz. Yo también lo tendría, ¿eh? Eso Con te lo iba a cual, decir, claro, que cualquiera, ¿no? En esas circunstancias pasaríamos miedo, ¿no? todos pasaríamos mucho miedo. Yo la primera, y luego el paciente te lo comenta también y te lo dice, ¿no? Te dice, madre mía, cómo me trajeron, qué susto, estaba en casa tan tranquilo y de buenas a primeras vino la policía, vino la ambulancia, vino el SAMUR, cogieron, me pusieron una conducción mecánica, vine aquí. Pero en cuanto vienes, si tú le acoges al paciente que te viene en conducción mecánica y empiezas, hola, me llamo Piedad, voy a ser tu enfermera. Yo estoy para ayudarte. Yo sé que esto te ha pillado de sopetón y te lo esperaba y lo estarás pasando muy mal y tendrás mucho miedo, pero te puedo asegurar que aquí no te va a pasar nada. Vas a estar en buenas manos y vas a estar protegido. Eso sí te lo puedo asegurar. Ese voto de confianza hay que ganarlo muchas veces cuesta, no es fácil el primer momento, cuesta hasta llegar a ganarte al paciente porque hay pacientes muy graves, muy crónicos y otros que son primeros episodios que es a lo mejor más fácil de, bueno, de ganártelo a tu, llevártelo a tu terreno. También la patología, ¿no? Y a lo mejor hay depresiones que es más fácil de convencer, de que estás para ayudarle, que se venga a participar en terapias y demás. Con lo cual cada paciente es un mundo, Luisa. Esto es que igual que cada persona somos un mundo. Claro. Y cada esquizofrenia es distinta y cada paciente lo debuta de una manera totalmente distinta. Algunos con voces, otros con alucinaciones visuales, otros con sensaciones kinestésicas, otros con todos los síntomas, otros con muchas paranoias. Pero después de todo esto, que me vuelvo a reliar, dijimos, bueno, pues vamos a ingresar a esto, a los pacientes de una enfermedad grave, COVID positivo, venga, a una planta, que sería la cerrada, ¿vale? Para que no estén en sus casas, pues contagiando, contaminando, saliendo a la calle y bueno, podemos, digamos que contenerles un poquito. Pues dio la casualidad de que en 3 semanas tuvimos poquísimos pacientes, muy pocos, porque yo creo que los pacientes se concentraron mucho, ya de por sí hay algunos que no les gusta salir a la calle, pues que se quedaron en casa metidos y no salían a la calle. Entonces, ¿qué pasó? Que había una lista de espera de 45 chavales preadultos de 16, 17 años, lista de espera, con ideación atolítica, con trastornos de la personalidad, con trastornos límites, con TDAH, con ideas de suicidio, bueno, con anorexia, con bulimia, con todo. Imaginaros, chaval de 16, 17 años, con las hormonas a tope, metido en casa, sin poder salir, sin quedar con los amigos, sin poder hacer una vida social, sin poder ir a clase, porque les pilló el puro confinamiento. Yo también hubiera brotado, creo yo, ¿eh? O sea, tú imagínate estas hormonas. ¡Ah! Y tú en casa metido con tus padres, con tus hermanos y encima también muchos de nuestros pacientes que se les han muerto los abuelos sin poderse despedir de ellos, que se han muerto familiares sin poderse despedir de ellos. Pues han terminado los pobres desquiciados y había una lista de 45 chavales en lista de espera, con lo cual, pues se cambió el tema y empezamos a ingresar a chavales, pues eso, de 16, 17 años con trastornos de la personalidad importantes, con mucho intento de suicidio, con muchas autolesiones bestiales, bestiales, también con muchos problemas de identidad sexual que les traumatizaba, bueno, que no eran comprendidos, además les, claro, han estado un año, pues eso, como digo yo, no confinados, confitados, los Confitado, pobres hijos míos, confitado, sí, claro. confitados. Entonces ingresaron en la planta, llegamos, lo máximo eran 16 pacientes, lo que hemos llegado a tener, se iban de alta, pero era continuo los ingresos. O sea, hemos tenido la planta a tope, full, full. Y la verdad que daba mucha penita porque era también muchos chavales que habían sufrido pues algunos abusos, malos tratos, y luego todo eso sale, florece y demás. Entonces, si ya de por sí el adolescente normal, entre comillas, es difícil, imaginaros encima con algo asociado.
y que le ha pasado algo importante en su vida o le está pasando, ¿no? Y encima... Perdona que dices, esto es después del confinamiento, entiendo. O sea, a raíz de que hemos empezado a No, salir no, a la calle, pasó en el confinamiento esto, pasó en el confinamiento, pasó en confinamiento. el confinamiento también. O sea, los primeros meses después del confinamiento fue cuando ya abrimos la planta de chavales porque había una demanda de me quiero morir por todos lados de España, sobre todo en Madrid. Había un momento de que nosotros tenemos una planta de adolescentes, pero son adolescentes de 12 años hasta 17. Pero, claro, de un chaval de 12 con 17 no tiene nada que ver. Con lo Claro. cual, esta planta, claro, se abrió de 16 y 17 años, que es más a su línea, su mentalidad, su musiquita, su ideología, sus TikTok, sus Instagramer, como digo yo, sus redes sociales. Entonces, bueno, te tienes que poner un poquito a trabajar con ellos por sus inquietudes, que los que les gusta. Entonces, yo estuve unos fines de semana con ellos, trabajando con ellos, ¿no? Pues le ponía películas. ¿Qué queréis que veamos? Vemos una película, luego hacemos un cineforum, hacemos una lectura y luego hacemos un pensamiento reflexivo sobre lo que hemos hablado, lo que hemos estado comentando. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Porque yo muchas veces cuando les preguntaba, ¿pero qué hacéis aquí ingresados en psiquiatría? Con vuestra edad yo me comía el mundo y te contaban luego sus carencias, claro. Ya, pero es que yo con tu edad, como me decían ellos, yo estaba en la calle, yo disfrutando, pues eso, de mis compañeras, de intentar irte un fin de semana de camping, de irte a la playa, de hacer botellón, de pasártelo bien, de irte a bailar, y no poder hacerlo. Y no poder hacerlo, claro, te limita mucho tu vida, tus relaciones sociales. Y es verdad que las redes sociales han ayudado mucho y también han hecho mucho daño. Porque han hecho que esté muy enganchado en redes sociales, que también hay páginas que en las cuales no han aprendido nada bueno. Todo lo contrario, y les ha hecho daño a nivel, pues eso, de pensamientos, pues de Sugar Daddy, que se ha puesto como muy de moda, ¿no? Chica joven que va con viejo a cambio de, madre mía, de unos zapatos o un bolso, cosas así, que te quedas un poco como trastornada, ¿no? Y hubo una chica que me hizo mucha gracia, una paciente que le pregunté qué quería estudiar, porque yo tenía mucha inquietud, sobre todo por lo que querían hacer en su futuro, ¿no? Sí. Y me dijo una chica, yo quiero ser psiquiatra. Digo, anda, digo, me dejas alucinada. Y dice, digo, y eso se pone para ayudarme a mí misma. Digo, me parece fantástico esa opción que tuvo, ¿no? Y después de todo eso, bueno, pues otra vez ya se descongestionó el tema de los adolescentes. Vino verano. En verano sabéis que las plantas se suelen cerrar a la mitad porque el personal se va de vacaciones, falta mucho personal, falta mucha enfermería, falta mucho médico. La verdad que estamos en una situación un poco caótica a nivel de necesidad de personal, porque también es verdad que tengo compañeras que se han puesto muy malitas con el COVID y lo han pasado muy mal y que se le han muerto seres queridos o ellas mismas han estado ingresadas. Bueno, yo pasé el COVID, yo fui de las primeras, yo perdí el olor y el sabor y yo decía, esta sosa, esto que le falta, que no he puesto azúcar. Y yo era la primera, cuando al principio de los principios, claro, cuando no sabíamos de esto ni de la misa a la mitad. Y yo ahí sin sabor y sin olor, y decía, pero yo me he puesto perfume, yo como huelo, chicas, yo estaba hasta agobiada conmigo misma. Y luego ya, claro, cuando ya me hice la PCR y me hice anticuerpos, ya tenía hasta anticuerpos y todo, o sea, ya llevaba positiva pues un montón de tipo, pero bueno, yo dentro de lo malo no lo pasé tan mal, porque no tuve compromiso respiratorio, no tuve fiebre, compañeras mías sí estuvieron muy malitas, y ha habido compañeros que han fallecido, y familiares de compañeros que han fallecido, y padres, y tíos, y eso pues nos ha tocado mucho y hemos vivido con pacientes muy graves que lo han pasado muy mal. Y sobre todo el morir en la soledad. Eso tiene que ser horrible, ¿no? El morir solo, porque encima las visitas estaban prohibidas, claro, porque no podíamos tener efectivamente más contagios de los que podía haber. Total, que ahora el nuevo proyecto, esto es la noticia novedosa, lo que os va a gustar más, que yo estoy emocionada, que encima hoy me han dado la noticia. Vamos a empezar a hacer una unidad de hospitalización domiciliaria en la cual es el psiquiatra y la enfermera el que va al domicilio, no el paciente el que se desplaza, siempre y cuando, claro, tenga apoyo también familiar y la familia sea contenedora y el paciente no esté sumamente grave como para estar ingresado, sino que esté en su medio, en su hábitat, pero yo voy a verle todos los días. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Le has puesto medicación? ¿Te has tomado bien? Tienes ¿qué quieres de que hablemos? Venga, la familia me cuenta también ves, es un poco como House, como digo yo, como la serie, ¿no? Ves un poco el entorno del paciente
Que eso también nos falta mucho cuando el paciente está ingresado en la planta, que no vemos. Te ayuda un montón, ¿verdad? Eso, bueno, de hecho voy a empezar a ese proyecto que estoy súper ilusionada y contenta, que para mí es un nuevo reto, porque yo soy muy culo inquieto. Y bueno, lo he pedido, he dado el perfil, me lo han concedido y la siguiente charla, Luisa, espero cuando nos veamos la siguiente vez poder contar esta experiencia de que el paciente, pues igual que en paliativos, es verdad, tú imagínate el paciente oncológico, que la enfermera y el médico es el que va al domicilio. ¿Por qué vamos a trastornar al paciente una ambulancia, un taxi, llévatelo para allá, que espere una silla? ¿Qué necesidad? ¿No? Si podemos nosotros desplazarnos y el paciente puede evitar un ingreso, puede estar, sobre todo muchos pacientes que sabemos que fuman mucho, en el hospital no se puede fumar y eso les crea una ansiedad bestial. Bueno, pues a lo mejor intentar darle un poco de psicoeducación, venga, vamos a intentar fumar menos, venga, vamos a empezar a gestionar estos ataques de ansiedad que te das con Una el duda, tabaco. Piedad. En ese caso, Dime. imagino que tienen que tener familiares que estén 24 horas con ellos, ¿no? Porque no pueden estar solos, pero podrían ir al colegio, los que están en edad académica o en la universidad. El Hospital del Niño Jesús ha empezado con este proyecto pionero para adolescentes. O sea, yo me voy a encargar de adultos, pero Ah, El Niño Jesús han empezado con este programa para adolescentes. Y sí, sí pueden ir al colegio, o sea, el que esté sumamente estable. Por ejemplo, yo, a ver, esto es un apoyo familiar importante, pero imaginaros que el paciente, yo voy por la mañana a verle, pero imaginar que por la tarde o por la noche se descompensa, se pone fatal, pues la solución B es la siguiente, o llamar al 112 o el paciente va a la urgencia. O sea, no tenemos por qué asumir también una labor, la familia que no es especialista. O sea, yo soy familia, soy tu madre, soy tu padre, soy tu hermano. sí, Pero yo sí, no sé, a lo mejor manejar esta situación, te estás brotando, te estás poniendo muy nervioso y yo no sé gestionar esto. ¿Cómo lo hago? Pues se lleva al paciente a la urgencia o se llama al 112 y es el que tramita o ve al paciente en el domicilio y le puede administrar una medicación para dejarle relajado y evitar un ingreso. Sobre todo porque, a ver, yo creo que el hábitat del paciente es su medio, donde vive, donde está. Si le quitas de ahí, no es la realidad. Yo siempre le digo a los pacientes cuando están ingresados, sobre todo los que están deprimidos o los que tienen trastornos de la personalidad, digo, pero es que esto no es la vida real. El problema tú lo sigues teniendo, estando aquí dentro que fuera. Cuando tú te vayas de alta, vas a seguir teniendo ese problema. Por ejemplo, que has perdido el trabajo, que te ha dejado tu pareja, que se ha muerto un ser querido. Es que es un duelo que tienes que pasar, efectivamente, que en el hospital a lo mejor yo te puedo ayudar a ajustar la medicación y a lo mejor el que tú me lo cuentes te puede desahogar y decongestionar, vale. Pero el problema va a seguir estando allí cuando te vayas. Con lo cual, si el problema va a estar estando allí cuando te vayas, también hospitalizar a los pacientes no tiene sentido. Hacer hospitalismos. ¿Por qué? Porque de qué le estoy ayudando yo entonces. Está perdiendo a lo mejor un mes de su vida ingresado. ¿Para qué? Para que cuando salga sigue estando el mismo problema. Con lo cual lo que se intenta hoy en día es el mínimo tiempo de hospitalización y luego el seguimiento en el centro de salud mental correspondiente, o si no, hospitalización a domicilio, o si el paciente necesita de un hospital de día, por supuesto que también lo tenemos. Hay recursos, hay que gestionarlo. Pero también es verdad que la familia y los profesionales tenemos que tener un punto de vista importante en el sentido de que pensar un poco más allá. Por ejemplo, yo veo pacientes que yo digo, cuando falten los familiares de este paciente va a necesitar otro tipo de recurso, sea una mini residencia, un piso tutelado, sea larga estancia, tipo 100 euros. ¿Por qué? Porque este paciente solo no va a poder contenerse en el domicilio. Con lo cual claro. también tenemos, Estoy pensando del lado de las familias, ¿no? sí, Y yo pienso, si yo tuviese que tener, por ejemplo, a mi hijo con 20 años, que es mayor de edad porque tiene más de sí. 18, ¿no? Pero no es adulto porque ni tiene autonomía personal, ni Sí. trabajo, ni ingresos, ni nada, yo me tendría que quedar en casa con él. A ver, lo suyo es que lo ideal, yo siempre digo una cosa, por ejemplo, si a mí mi hija me dijera alguna vez, mamá, me quiero matar o me quiero morir, yo intentaría estar con mi hija, o sea, hablar efectivamente con su psiquiatra, con el médico de cabecera y gestionar que yo antes de ingresar a mi hija, porque si tú la ingresas a tu hija, va a estar ingresada y tú no la vas a poder ver. Vas a poder hacer una videollamada o llamarla por teléfono. Pero a mí lo que me gustaría es estar con ella 24 horas al día
no vigilándola, sino arropándola, dándole cariño, dándole amor, que se desahogue, que hable, que cuente, que se desfogue. Yo creo que yo puedo ser más apoyo en ese sentido, Ujú. junto con, por supuesto, Los visitar al profesionales. psiquiatra. Sí, sí, sí. O que el equipo efectivamente nuevo que hemos gestionado ahora vaya al domicilio, venga a verme todos los días y que también me dé pautas a seguir y hable también, en vez de mi hija estar ingresada, que es muy duro también creo yo para un padre o una madre, dejar Sí, a un hijo y encima menor de edad, ya hemos dicho 20, pero tú imagínate con 14 años, sí, sí. déjale ingresado en una unidad de agudos que es verdad que hay veces que es necesario, porque sí es necesario y hay que ajustar mucho la medicación, necesita mucha contención, porque hay también episodios de agresividad muy importantes, ¿vale? Pero si es un caso de, por ejemplo, depresión, tristeza y demás, yo creo que las madres, padres, hermanos, somos como más contenedores en ese sentido. Sí, 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 Por sí. supuesto, con Sí. ayuda psiquiátrica y psicológica, que es fundamental, que a todo esto hago una indicación. Nos faltan psicólogos, psiquiatras por todos lados, especialistas, enfermeras en todos los campos, en salud mental somos poquísimas, menos mal que poquito a poco ya estamos cada vez, estamos fomentando que por fin, igual que como digo yo, cuando una va a tener un bebé, quiere que la atienda una matrona. Cuando tú vas a psiquiatría quieres que te atienda una enfermera especialista en salud mental, ¿verdad? Pues es lo que estamos intentando, ¿no? Que seamos enfermeras especialistas. Claro. Pero me Igual refería a que una ansiedad desde el punto de vista familiar, que por supuesto que es mucho mejor que estén en casa sí. seres queridos a Si que se no. puede, si se puede, yo soy No, partidaria de que el paciente esté en no, casa. pero Sí. estaba pensando en el tema legal, o sea, a nivel laboral, las empresas, si tienes como ese derecho a pedir que te tienes que quedar en casa porque tienes un familiar en esta unidad domiciliaria y que necesita, ¿no? Porque me Pues imagino que hay mira, un montón de claro, dificultades. tú imagínate que tienes una hija con anoréxica, con una anorexia y está ingresada en el Niño Jesús. Bueno, pongo un ejemplo. Ahí exigen que los padres estén también con los niños, acompañándole durante las horas de mañana y de la tarde. A nivel legal te tienen que dar esas horas porque tu hijo está hospitalizado. Eso significa que si tu hijo no ingresa es una hospitalización domiciliaria, con lo cual Ah, tienes un derecho. claro, vale, 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 que eso no lo sabía. ¿Vale? Igual hay gente que está pensando, ¿y qué No, hago, tienes no? el mismo derecho, porque encima al revés, más derecho tienes tú que encima acoges y no delegas a tu paciente a ingresar, sino que encima tú te haces parte del cuidado de ese familiar. Es importantísimo, ¿eh? Con lo cual, mira, yo recuerdo una amiga mía que su hija cogió el COVID y la madre lo había pasado ya y el pediatra ni lo dudó. O sea, tu hija es menor de edad, está con fiebre y aunque tú lo hayas pasado y estés vacunada, tu hija necesita un cuidado y la niña se quedó en casa con su madre y le dieron los 10 días de permiso, que es lo que tiene que tener, claro. Claro, esta quizás es la línea, ¿no? Humanizar, Sí, sí. bueno, te iba Y a decir dignificar, conciliación, y dignificar al paciente, ya no sí, solo humanizar, claro, también dignificar, lo que es un paso más adelante, como digo yo. claro, somos personas, ¿no? Sí, hombre. Independientemente de luego las mil y una etiquetas que nos puedan poner, que tampoco encajamos muy bien en las etiquetas, pero bueno, ese es otro temazo, que si quieres hacemos otro directo de las etiquetas. Bueno, pues ahora la situación es la siguiente. Mi hospital se ha quedado ahora la planta que era para COVID y pacientes super unidad cerrada. Hemos vuelto a abrirlo para adolescentes. ¿Por qué? Porque el Hospital Niño Jesús está en obras. Entonces estamos acogiendo a chavales de esa edad, a partir de los 14 años, ¿vale? Para que ingresen en la unidad nuestra, ¿vale? Y seguimos con una unidad de adultos y una hora de preadultos. ¿Y la Que de no son adultos de qué edad a qué edad va? ¿Qué edad? los adultos desde los 18 hasta que mueran, o sea, hasta 100 años. Yo Y he tenido preadultos, pacientes de 18, de 98 años, hemos tenido pacientes. fíjate. Lo ¿Y los máximo que voy a tener. adultos a qué edad empezarían a poder ir a esa unidad? A ver, los adolescentes, la planta lo que es la fija de adolescentes de 12 años, ¿vale? Hasta los 17. Y la de preadultos, que es la nueva, la más novedosa, es desde los 14, 15. Bueno, en verano realmente fue 16, 17 años, pero sí es verdad que había un caso urgente que había que Ya. ingresar y había cama libre, se metía con 15 años. Pero un poquito acordar efectivamente las edades, no es lo mismo lo que te acabo de decir antes, un chaval de 12 con uno de 17, porque yo tengo chavales de 17 que iban a cumplir 18 al día siguiente y ya eres mayor de edad.
Claro, Ya nada que ver. pasaría a la otra planta, con lo cual hay que hacer un poquito, pues eso, agrupar por edades, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen cosas en común, porque hablan de sus... Y también es bueno que el que sepa de algo lo comparta y el que no sabe de eso, que no lo aprenda, porque a lo mejor es demasiado pequeño como para aprender eso, Claro. que no es necesario, cada cosa a su tiempo, que todo llega, todo Y, llega. y si Pero tuvieses bueno, que decirles piedad a algunas familias que tienen ahora mismo esas situaciones, ¿no? Que son tan angustiosas, porque yo siempre digo que la enfermedad mental, como no se ve, ¿no? Igual que has dicho tú para el diagnóstico, pues si tengo una apendicitis, se ve en los marcadores, o exacto, hago una ecografía y se ve el apéndice inflamado, ¿no? Y hay que operar y ya está. En lo mental, como no se ve, nos cuesta a todos mucho más el tomar sí, conciencia, ¿no? sí. Entonces, ¿qué me dirías a una familia que tiene a un adolescente o a un adulto ingresado en vuestra unidad y que tú sabes que está a buen recaudo porque le estáis cuidando, porque está en el mejor sitio posible, porque es lo mejor para él? También Mm. sabemos que es algo transitorio, con lo cual no se va a quedar aquí a vivir para siempre, pero ese tiempo que pasa ahí, que solo puedes ir a verle 5 minutos o a veces ni eso, Sí, bueno, 45 minutos y por grupos, dividiéndolos, sí, muy ¿qué poquito le tiempo, sí. dirías a esas familias que están fuera ahí con la imaginación, también pensando en cómo está mi hijo, mi hija, cómo está mi padre, mi madre, cómo está, que estás... Pues importantísimo acoger a la familia. A la familia hay que acogerla y a la familia hay que contar lo que es una enfermedad mental. Y a la familia, yo hago mucho hincapié en el programa Ático, que es el que hago todos los martes, que son los pacientes psicóticos muy graves que tienen vínculo terapéutico desde la planta, pero luego no tienen vínculo con el centro de salud mental, se quedan con nosotros durante un periodo de tiempo hasta que ya tienen insight y ya tienen, bueno, asimilado que tienen una enfermedad mental, que se están medicando y están bastante estables, ya se les deriva a su centro de salud, que más o menos son como 2 años lo que se tarda en que se estabilice y tenga conciencia. Pues yo lo que hago con las familias es darle una cita, hablar con la familia y enseñarle lo que es la enfermedad mental. Porque tú imagínate que a ti te debuta un hijo, un familiar con una esquizofrénica, con una esquizofrenia. Tú no sabes lo que es eso, porque mi hijo es un guarro, porque no se ducha, porque no quiere levantarse, porque no quiere... Es que a lo mejor no se quiere duchar porque piensa que le están grabando en la cámara, en la ducha, tiene una cámara. O a lo mejor es verdad que no se quiere levantar porque piensa que hay gente que le está esperando fuera que le quiere matar o que le quiere hacer daño. Con lo cual, esas cosas hay que contárselas a las familias y muchas veces ponerse en el pellejo de ellos, ¿no? Es decir, si tu hijo no quiere salir a la calle es porque a lo mejor tiene miedo de que le vayan a hacer daño o a lo mejor Como es porque... mirarlo un poco más, más abajo, ¿no? No quedarte en el Exacto. síntoma, Con- ¿no? Sino poder ver Contar. detrás. Exacto, contar y contar lo que es una enfermedad mental y efectivamente contar en qué consiste y cómo sobre todo saber cuándo se va a descompensar el paciente, porque muchas veces efectivamente tenemos a lo mejor un primer episodio psicótico y luego ya se recupera y estupendamente. Y luego dices tú, y empieza con comportamientos raros. ¿Qué son comportamientos raros? Pues tú a avisarle de que se empieza a aislarse, que empieza a no querer estar en familia, que está mucho metido en su habitación, que está mucho metido en redes sociales, que no quiere tener vida social ni laboral ni nada, que empieza a pensar que algo le está pasando, que no, como casos que hemos tenido de chavales 2 años sin salir a la calle. ¿Estamos locos o qué? A ver, yo como madre o tú como madre, ¿tú crees que es normal que un chaval lleve 2 años sin salir a la calle sin relacionarse? Pues no, te darías cuenta. Pero hay padres que dicen, no, es que como hoy en día los chavales se meten en redes sociales y de ahí no salen, pues como que... Espérate que enciende la luz, que no se ve nada, ¿no? Espérate un segundo. Madre mía. Y entonces aprovecho, Piedad, a irte preguntando. Entonces, si, por ejemplo, un familiar que Sí, tiene dime. o sea, una madre o un padre que tiene un familiar ingresado, ¿puede pedir cita, por ejemplo, con la enfermera de la unidad? A ver, casi siempre el psiquiatra tiene cita con el paciente y luego le pide al paciente permiso para tener cita con la familia. Claro, tenemos que también corroborar lo que nos dice el paciente con lo que nos dice la familia, porque ni todo es verdad a lo mejor, ni todo es mentira. Entonces, siempre tenemos citas familiares. Y yo en el programa ático sí me encargo de dar charlas a las familias, lo que es una enfermedad mental,
cómo se detecta, cómo podemos pensar que no se está tomando la medicación y sobre todo cómo pedir ayuda. Es que yo siempre lo digo, parece que da vergüenza pedir ayuda. Cuando nos da un infarto, corriendo llamamos al 112, pero cuando mi hijo se está brotando, como que me da miedo llamar al 112 o al psiquiatra. Entonces hay que quitar el estigma. El Claro, estigma también es como es... la duda, ¿no? De cuándo llamo, Exacto, cuándo no llamo. ¿Es tan grave para llamar exacto, o no es tan grave como para no llamar? ¿O estoy haciendo el ridículo efectivamente. como exagerada? ¿O es También es normal? verdad que el consumo de tóxicos no ayuda para nada, todo lo contrario, hace mucho daño y potencia si tienes un paciente con una enfermedad mental que todavía se ponga más psicótico o se destabilice antes. Y es verdad que el tema tabú, que ahora ya no es tabú y se está hablando, es el suicidio. Bueno, 10 empezamos, personas. ¿no? Voy a hacer lo mismo que tú, voy a dar la luz, Piedad. Sí, está habiendo casos de suicidios o de intentos de suicidio en plan bestial, pero bestial me refiero a que al día, el porcentaje, creo que lo último que he leído es al día 10 pacientes se suicidan en España. ¿Tanto? Que se sepa, 10 al día. Porque claro, ten en cuenta que también hay muchos accidentes de tráfico. Dice, murió por un accidente de tráfico. No sabemos si es que se murió Ya. porque tuvo un accidente de tráfico o se chocó contra, contra un árbol, ¿vale? Con lo cual, hoy es que esta mañana lo he leído en LinkedIn, no sé qué psiquiatra lo ha publicado, pero es verdad que estamos hablando de que este tema hay que hablarlo y no es un tema tabú. Y que es verdad que la gente se suicida y se quiere morir y que está triste y lo estamos pasando muy mal. Entonces yo creo que este tema no es un efecto onda, como digo yo, o sea, porque yo me quiero morir también el demás, al revés, a lo mejor yo le puedo ayudar a, pues mira, si a lo mejor yo hubiera pedido ayuda antes o hubiera hablado con un profesional, hubiera evitado un suicidio. Claro. Yo Con lo siempre cual, se ha puesto la un teléfono de la esperanza, hay un teléfono de la esperanza en el cual si tú estás en casa y te encuentras mal puedes llamar. Y es verdad que ya en los centros de salud mental hay dispositivos en el cual tú puedes llamar y decir, oye, mira, me encuentro fatal, tengo una angustia tremenda. También la hospitalización a domicilio va a ayudar mucho a eso, a contener al paciente, a poder ir a casa y poder un poquito, pues eso, quitarle la ansiedad, la angustia, a darle un chute de energía positiva, ¿no? Y a que vea el vaso, como digo yo, no medio vacío, sino medio lleno, ¿no? Y sobre todo aprovecho también transmitir, que has dicho lo del teléfono de la esperanza, el teléfono de ANAR, que aunque sí, se supone que es para menores, también es un teléfono que funciona fenomenal, gratuito. Luego sí, es cuelgo un gratuito, post con todas las cosas que estamos diciendo interesantes para que no se nos olviden, estupendo. porque yo creo que es verdad. Rojas Marcos, el psiquiatra, siempre dice una Sí, frase que a mí me encanta, que es hablar prolonga la vida. Y por yo digo, supuesto. además de prolongar la vida, disminuye la ansiedad y es gratis, con lo cual, Totalmente. Pero vamos a hablar. yo siempre digo lo mismo. A mí me hace mucha gracia. Cuando tú no vas a la peluquería, tú le cuentas tu vida a la peluquera y no la conoces de nada. Parece que te da menos vergüenza contarle la vida a la peluquera que no te conoce y en cambio a tu familia o al familiar más cercano te da como angustia decirle lo que te está pasando. Me ha encantado el ejemplo, Piedad. Yo siempre lo digo. Al final al desconocido le cuentas tu vida. Es verdad. Es verdad. Pero también digo una cosa. Siempre hay que rodearse lo intentamos, ¿eh? De gente positiva. El positivismo es contagioso. Es verdad. Yo al trabajo siempre voy con una energía súper positiva. Se me dice, ¿pero qué te tomas? Digo, pues me acabo de tomar una Coca-Cola. Pero eso no significa que yo venga así porque yo me haya tomado la Coca-Cola, sino que es que desayuno Coca-Cola. Es que yo soy así Piedad, que tú porque, eres una TDAH sin diagnosticar. bueno, yo creo que estoy diagnosticada, lo que pasa es que estoy sin medicar. Tengo, tengo mucha energía que dar y yo creo que eso lo transmito. Y es verdad que, y además se nota, cuando tú vas al trabajo, por ejemplo, tú transmites energía positiva, los pacientes te dicen, oye, que no sé verte por las mañanas, que vienes con la sonrisa en vez de venir mustia, decir qué madrugón me he dado, otra vez a trabajar. Yo soy todo lo contrario. Yo vengo, venga chicos, vamos a poner las pilas, a ver qué vamos a hacer hoy, a ver cómo me vais a sorprender, a ver. Y eso yo creo que es un estímulo positivo. Y yo siempre pienso que siempre el refuerzo positivo es lo positivo y lo que vale. El negativo es lo que no sirve absolutamente para nada, al revés, para hacer daño. Y A el mí me gusta criticar, mucho unos amigos que tenemos, Piedad, que a veces quedamos a tomar pipas, solo eso. Vamos a quedar a tomar pipas y una copita de qué vino. buena. ¿A ti cuál Y te gusta? no A mí la nos Juana. relajamos en ese ratito. Con la pipa para pipa viene.
Y Qué no bueno. es un plan caro ni nada, solo necesitas una mesa, un cenicero y darle a la lengua que nos sienta fenomenal, ¿verdad? Yo siempre lo digo, mira, este verano pues ha dado la casualidad que en mi urbanización pues bueno, pues tengo vecinos que se han divorciado, pues la gente es verdad que el confinamiento ha hecho o muy bien o muy mal, o sea, ha habido parejas que se han hecho unir más y han vivido juntas 24 horas al día y otras parejas pues que se han roto porque no se aguantaban el uno al otro porque nunca habían estado juntos a lo mejor y el confinamiento pues ha Ya hecho es eso. muy dura, es verdad. Pues hemos hecho un grupo que le llamamos Florida Park, imagínate, como si estuviéramos todo el día de marcha en el Florida Park. Le llamamos así, le iba a poner yo Jurassic Park, digo, pero no, no somos tan jurásicas como para eso. Y entonces, fíjate, hemos hecho unas quedadas, fíjate, en un barecito que tenemos abajo en nuestra urbanización, somos como 6 las chicas de oro, las llamo yo, y hemos hecho terapia para contar nuestras tonterías, nuestras ansiedades, y es lo que más nos ha ayudado a todas. Claro. Además lo dicen todas. Aquí La una mejor, pregunta. Piedad, te dicen, Piedad, ¿cómo se llama el programa donde explicas a los familiares lo que es una enfermedad sí, psiquiátrica? Perdón. que se metan en 24/7, que pongan 24/7 Janssen. Es un laboratorio que es fideligno, Johnson Johnson, que lo conoceréis todo, por todo, por los aceites, por Somos nada. expertos en farmacéuticas, o sea que ya. Y escúchame, y en esa página hay psiquiatras 24 horas al día para responder a todas las dudas que tengan los familiares para cualquier cosa. Están 24 horas respondiendo y son psiquiatras. Ojo, que no es las cartas del tarot, ni te voy a leer el futuro, sino que son profesionales, ¿vale? Es muy buena la página, os la aconsejo. Y ya, dicho eso, también están los vídeos de discapacitados, archivos de una realidad. Tiene mucho material en el cual, si desconocemos la enfermedad, podemos aprender mucho y fidelignamente. Porque te metes en Instagram, pones esquizofrenia y te apetecen los cuchillos en mano, te apetece barbaridades, que es verdad que también, por desgracia, hace mucho daño. Muchas veces las noticias sensacionalistas hacen mucho daño y muchas veces no son, la verdad, al revés. El paciente psicótico es el que más sufre y el que más se suicida. Igual que los trastornos de la personalidad, son los más impulsivos. Pero imaginaros un paciente con una voz continua que le diga, eres una mierda, no vales para nada, muérete. Pero lo que pasa que en la tele siempre cada vez que sale una noticia como de piloto que estrella avión contra... Todo el mundo, uy, un psicótico. No, No es lo que más sale, es verdad. pues no, no es un psicótico, es un tío, me callo la palabra por no decir lo que pero es un psicópata y tiene planificado lo que va a hacer. Que no tiene No nada que ver. tiene nada que ver un psicópata con un psicótico. Hablamos de dos cosas totalmente distintas. Sí, es Y el verdad. que hace daño es un Tenemos que psicópata. hacer estas charlas que yo le había prometido a Piedad que iban a ser de 30 minutos y ya llevan 50, o sea que imagínate si tenemos lengua para rato, pero sí que es la idea, ¿no? El poder hacer Sí, divulgación mm, científica, porque tiene que ser rigurosa, como tú por muy bien supuesto. dices, Por pero supuesto, y la evidencia científica. Y escúchame, cuidando Melissa, que que la los gente si quiere también contactar conmigo, yo no tengo ningún problema en que contacten conmigo, que me pregunten dudas. Yo, de hecho, fíjate, soy de las pocas personas que a mis pacientes les doy mi teléfono, pero es que son los más respetuosos que hay en este mundo. Cuando te llaman es que ya es la última. Pues yo lo hago porque ya hay un vínculo más del paciente, ¿no? Ya es un vínculo más de tantos años de relación con ese paciente que ya soy parte de su familia y de sus familias. Entonces, es mucho más fácil manejarlo y trabajar, se evitan ingresos, se evitan situaciones conflictivas, todo es más fácil para todos, para la sociedad, para la familia, para los profesionales, para todos. Y efectivamente, una detección precoz de un problema, la mejor solución. A más tiempo de gravedad y más tiempo de cronicidad, más difícil salir de ello, como en todo en esta cuanto vida. antes, eso es verdad, cuanto antes, Sí. mejor, ¿verdad? Mejor,
Mejor, si vemos algo raro, tampoco nos vamos a volver ahí alarmistas diciendo, oye, es que mi hijo lleva una semana sin salir de casa. Tranquilo, no pasa nada. A ver, hay que ir viendo con quién se relaciona, cómo se relaciona. Es muy importante el diálogo, siempre, muy importante. Es muy fácil dejarle a tu hijo un ordenador o un móvil y tú irte a trabajar y luego ir al fin de semana y para que no se enfade, pues encima le compro unas Nike, ¿no? Unas Converse, que están muy de moda. No, a ver, yo quiero hablar contigo, vámonos a comer, conversamos, charlamos, nos damos un paseo, como tú dices, a comer pipas, al retiro, donde sea, y hablar con nuestros hijos y nuestras familias. Es que tenemos que hablar. Si no hablamos, ¿qué hacemos? Por eso también soy muy partidaria de que los chavales y las chavalas se junten. O sea, yo prefiero, por ejemplo, que mi hija esté relacionada con amigas que no esté metida con un ordenador o con una tablet o con un móvil. Prefiero que aunque hagan TikTok, lo hagan juntas, pero que estén juntas. O sea, lo que es tener, como éramos nosotras pequeñas, que íbamos a jugar a la calle, al pillo que te pillo, al comba y eso que ya no se hace nada. Así luego vienen problemas de obesidad, de mala alimentación, de Claro. carencias, de relaciones interpersonales. La gente ya tiene miedo, es verdad, con el COVID, ya no sabe si dar un beso, si no dar un beso, si te acercas, si te... Ya la gente está... Yo siempre digo a todo el mundo, a mí me podéis tocar, yo estoy vacunada, lo he pasado. Y yo lo digo, yo soy súper afectiva. Es que a mí me gustan los abrazos y los besos, cada uno, pero yo siempre soy respetuosa. El que quiera lo que lo haga y el que no, Ahora, pues no. Pero claro. también es verdad que el que es más distante o el más obsesivo en ese tema se ha vuelto mucho más y eso también ha fastidiado mucho a la Mucho gente. miedo todavía, ¿no? Entonces, Sí, también es verdad que cuando has vivido de cerca la muerte de un ser querido, pues es normal que lo pases muy mal y tengas mucho miedo. El miedo también hay que respetarlo, pero también, como digo yo, mucha gente, no te vas a morir del COVID, te vas a morir de una trombosis por no moverte, por no salir de casa, que también hay que saber un poquito dónde está el punto intermedio, ¿no? qué Ni difícil, ¿verdad? tanto. Qué difícil el punto medio, justo. Sí, exacto. Por ejemplo, no quedarse en casa, por desgracia, mucha gente mayor se ha atrofiado muscularmente por el miedo de no salir, que son los que mejor lo han hecho en el sentido de que no se han contagiado. Los de la residencia sí, pero los abueletes que están en casa, bueno, y la gripe no te quiero ir contra este año, es que no ha habido casos de gripe, creo que ha sido 500 y pico en toda España. O sea Claro. que, ¿por qué? Porque han estado en casa metido, la gente no ha salido, la gente mayor ha sido mucho más respetuosa en ese Ten sentido. cuidado y les demos cuidado, que también Y han todo. tenido mucho miedo, claro, también han tenido mucho miedo porque son más frágiles, más débiles y eran más susceptibles de, bueno, pues eso, de ser contagiados y fallecer, Pues por nada, desgracia. ya está claro que nosotras con un directo no tenemos ni para empezar, Ni para empezar, Luis, que tenemos que volver a quedar porque no nos ha dado tiempo, vamos, ni a la mínima parte de lo que teníamos pensado. Así que, tenemos que hablar de muchas más cosas, por supuesto que sí, cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras, Luisa, me tienes a tu disposición, porque además sabes que lo hago vocacional y porque me gusta, lo tú ¿vale? lo transmites, que no tiene precio. Así que, Muchas gracias. Como dice la muchas gente, cuentas gracias. cosas tristes, pero con la sonrisa en la boca. Digo, claro, es que hay que transmitirlo, pero con energía positiva, no llorando. Claro, claro. Y afrontando, como yo Y digo, afrontar. afrontando lo que es Y que de gerundio. todo, y que de todo se sale, que aunque lo veamos todo muy oscuro, luego todo va saliendo poquito a poco y que hay que darnos una oportunidad, Es verdad. todos, y darla también a los demás, claro. Pues muchísimas gracias, Piedad. Te Muchas gracias, aseguro Luisa. que te vamos a volver a invitar. Las veces que quieras. Y ya solo nos queda tomarnos el vino con pipas en vivo y en directo tú y yo un día fuera. Bueno, eso me apunto cuando quieras, ¿eh? Bueno, también si son aceitunas también me gustan. Pues Pues muchas muchos besos, gracias y de muchísimas verdad. gracias. Muchísimos besos por invitar y espero que haya ayudado a algo de población, a que se sientan un poquito mejor y con una esperanza de futuro de vida, que la hay. Claro que sí. Muchas Un gracias, Piedad. besito. Vamos lo subo al Chao. circuito ese. Venga. Chao. Chao.